De aquí soy, de Quintana Roo. Los partidos de oposición al PRI siempre han tenido el problema del principio de Peter. Son excelentes en la oposición. Siendo gobierno se pierden, cometen errores increíbles y se matan solos. En el ámbito local y en el nacional, donde es más significativo el acto. Así le sucedió al Partido Acción Nacional, que por 7 décadas había buscado la presidencia de la República, hasta que llegó vía Vicente Fox y los errores de diciembre, además de las sinrazones de Carlos Salinas, que realizó una serie de movimientos en los que no quisiera que apareciera el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Pero no me queda otro camino, porque de esa historia de activismo, de significados, de lazos bien diseñados y sujetados con mucha fuerza, desde el sedillismo, pero que no les alcanzó para retener el poder, el Partido Acción Nacional se agotó en 2 sexenios. Se dividió, se fraccionó y perdió credibilidad. Regresó el PRI con mucha fuerza al principio del sexenio pasado, pero perdió por el cinismo en la corrupción más grande que se hubiera podido crear. Más de 20 funcionarios de muy alto nivel envueltos en escándalos. Lo hicieron naufragar y lo mandaron a un tercer lugar desastroso. Morena entra con el empuje de un solo hombre, que durante 14 años luchó en solitario y se volvió el líder indiscutible que requerían los mexicanos en estos momentos, montado en un movimiento de regeneración nacional que tocó las fibras más sensibles del pueblo y abrió las esperanzas de un gobierno honesto que vendría a despertar al México reflexivo, que le entregó voto y confianza, aunque en su primer año de ejercicio en el gobierno ha mermado más de lo que se muestra en las encuestas, perdiendo en primer lugar la confianza de los votantes switcher, el voto pensante que le abrió un panorama inmenso que difícilmente retendrá con la misma fuerza al final del sexenio que inicia. Por razones increíbles pero ciertas, sigue dependiendo de ese único hombre que es un fenómeno en campaña, pero que en el ejercicio del poder va demostrando la falta de estructura y consolidación del partido que requiere para conservar ese poder. Para muestra un botón, y ese podría ser el caso de Quintana Roo, cuando vemos que los electos con una gran mayoría en las elecciones de 2018 para los cargos federales, se han envuelto en la pelea anticipada por ganar la gobernatura en el 2022. La misma que está mermando fuerzas en los electos en el 2019 para integrar la 16ª legislatura local. La que en enero de este mismo año levantaba expectativas demasiado grandes, las que se han visto declinar en la integración del Congreso local, provocando serias dudas sobre si tienen las suficientes expectativas políticas para fortalecer las estructuras de gobierno que pretenden. Esa lucha ha hecho que una legislatura que creó temores en el gobierno local está siendo rebasada por sus luchas internas, porque de septiembre a la fecha, apenas en 4 meses, han tirado por la borda lo logrado y lo que parecía que lograrían con una legislatura que se veía fuerte, consolidada, en cuanto a ser oposición seria, clara y responsable. Los vaivenes en su dirigencia, que prácticamente no existe en el Estado, la falta de apoyos federales, los escándalos provocados por las administraciones municipales, que fueron electas también vía el oleaje político que provocó el presidente López, han demostrado que no tienen unidad, no tienen estrategia y sobre todo no tienen un rumbo definido, lo que seguramente les provocará un fuerte rechazo en los cambios municipales en las elecciones de 2021. El panorama político para el gobierno de Carlos Joaquín se ha mejorado de manera real y positiva por errores en la conducción política de ese cuerpo legislativo,
que es el Congreso del Estado. Subir, bajar, volver a subir y volver a bajar en el liderazgo del Congreso del Estado a Edgar Gasca tendrá su costo. Y no es porque sea Gasca un político consolidado y con mucha fuerza. Es más, ganó su distrito con la decisión del Tribunal Federal Electoral, bajando de manera aún no muy clara al que seguía en la lista de beneficiados, lo cual fue negociado y sorprendentemente aceptado por la dirigencia nacional de Morena. Como no han sido estos vaivenes que se vieron desde la reunión en Chetumal, presidida además por la dirigente nacional, apenas en septiembre, y que ahora se hace realidad en otra reunión con la misma Jacob Polewski en Cancún este fin de semana pasado, donde, sin hacer mutis, rompen el acuerdo anterior y suben a Reina Durán sin más explicaciones, con muchas dudas y sobre todo como reflejo de los pleitos nacionales que tienen para el cambio de la dirigencia nacional en fechas próximas que aún no definen, porque tampoco tienen forma de definir. En un canibalismo político que permite al gobierno del Estado tener un respiro profundo por tener un Congreso supuestamente de oposición en la segunda parte del sexenio, la más difícil, pero que ahora se acomoda y sin tener que hacer grandes movimientos y mucho menos compromisos políticos, indudablemente que el 2020, al menos en ese aspecto, se vuelve más terso y suave para la gobernanza local. Ojalá sea para bien y para aprovechar y poder resistir el embate del gobierno federal, que según los últimos acontecimientos de esta misma semana, se pueden prever muy complicados.